La Reserva Federal ha hecho un trabajo terrible en materia de regulación bancaria. Uno de los momentos más importantes de la audiencia de RFK Jr. fue el fragmento en el que Trump habló sobre los cientos de miles de niños desaparecidos. El senador Blackburn le pide a Kash su cooperación. Kash dice que se asegurará de que la gente sepa lo que sucedió. Se ha informado que Peter Mandelson ha sido remitido al FBI. El Reino de Hawái solicita al presidente Trump y al Congreso de Estados Unidos que reconozcan el reino de las Islas Hawaianas. El presidente Trump está usando la narrativa de la Reserva Federal en su contra. Washington es un territorio extranjero dentro de Estados Unidos. Guantánamo y otros lugares. Día histórico. El Parlamento alemán aprueba el endurecimiento de la política migratoria. Trump ofrece más datos sobre el siniestro aéreo en Washington. La verdad los hará libres. Iniciamos. Trump dijo, debido a que Jay Powell y la Reserva Federal no lograron detener el problema que crearon con la inflación, lo haré liberando la producción de energía estadounidense, recortando la regulación, reequilibrando el comercio internacional y reactivando la manufactura estadounidense. Pero haré mucho más que detener la inflación. Haré que nuestro país vuelva a ser poderoso financieramente, entre otros aspectos. La Reserva Federal ha hecho un trabajo terrible en materia de regulación bancaria. El Tesoro liderará el esfuerzo para reducir la regulación innecesaria y liberará los préstamos para todos los ciudadanos y empresas estadounidenses. Si la Reserva Federal hubiera dedicado menos tiempo a la DEI, la ideología de género, la energía verde y el falso cambio climático, la inflación nunca habría sido un problema. En cambio, sufrimos la peor inflación en la historia de nuestro país. Anterior compartido por Donald Trump en su página de Truth Social. Siguiente información. Uno de los momentos más importantes de la audiencia de RFK Jr. fue el fragmento en el que Trump habló sobre los cientos de miles de niños desaparecidos. Por alguna razón, nunca escuchamos a los demoniócratas hablar sobre estos niños o sobre el tráfico de personas. Esto no debería ser un tema partidista, pero de alguna manera la izquierda encontró una manera de convertirlo en un tema partidista. Demonizan y difaman a quienes hablan sobre esta crisis humanitaria, como teóricos de la conspiración. Minimizan esta realidad, pretenden que no es real y hacen todo lo posible por encubrirla. La razón por la que los demoniócratas no hablan de ello es porque se benefician de las fronteras abiertas y están dispuestos a permitir que cientos de miles de niños inocentes sean vendidos como esclavos para promover su agenda política. Esta debería ser una de nuestras principales prioridades, pero los demoniócratas no solo no están interesados, sino que intentan activamente encubrirla. Lo anterior compartido por BioClandestine. Siguiente información. El senador Blackburn le pide a Kash su cooperación para revelar la operación internacional de tráfico sexual de Epstein. Kash dice que se asegurará de que la gente sepa lo que sucedió y se asegurará de que evitemos la explotación de niños en el futuro. Lo anterior compartido por Noticias Patriotas. Siguiente información. Kash Patel, el candidato del presidente Donald Trump para director del Buró Federal de Investigaciones, FBI, le dirá al Comité Judicial del Senado durante su audiencia de confirmación el jueves que restaurará la confianza en la agencia de la aplicación de la ley después de 4 años de escándalos y disputas legales partidistas. Según las fuentes, Patel pretende restaurar la confianza pública en el FBI centrándose en la transparencia y la eficacia operativa. Lo anterior compartido por thenationalpulse.com. Siguiente información. Me encanta esta película.
Se ha informado que Peter Mandelson ha sido remitido al FBI y se enfrenta a una investigación por sus condenatorios vínculos con China. ¿Quién tendrá una audiencia este jueves como el nuevo director del FBI y prometió publicar la lista de clientes de Epstein? Kash Patel. ¿Quién tenía estrechos vínculos con el traficante de niños y abusador de niños Epstein? Peter Mandelson. Trump siempre pone a estos P2 satánicos en el centro de atención por una razón. Lo anterior compartido por el canal de Laura Aboli. Siguiente información. El Reino de Hawái solicita al presidente Trump y al Congreso de Estados Unidos que reconozcan el reino de las Islas Hawaianas. Hawái nunca ha sido, ni lo fue ahora, una parte legal de Estados Unidos como el estado número 50. Según el derecho internacional, el reino de Hawái aún existe. En los incendios del ataque DEW de Lahaina, Maui, Hawái, de agosto de 2023, adultos y niños murieron quemados vivos mientras FEMA bloqueaba las rutas de escape y recogía a los niños, que luego desaparecieron. Las autoridades de los Estados Unidos Incorporated intentan apoderarse de tierras nativas para su ciudad inteligente de 15 minutos. Más de un año y medio después, 3,000 nativos hawaianos siguen sin hogar y viven en las playas. 170,000 toneladas métricas de oro que se encuentran en el Banco de Hawái no pueden ser utilizadas por ninguna entidad gubernamental hasta que el reino de Hawái sea devuelto correctamente al pueblo. Lo anterior compartido por Benjamin F. Siguiente información. El presidente Trump está usando la narrativa de la Reserva Federal en su contra. En realidad, ya incorporó a la Reserva Federal al Tesoro en 2020. Está dejando que se desmantelen para que carguen con la culpa, cuando el sistema se derrumbe y se establezca lo que está en proceso ahora mismo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, está en Bagdad ahora, mientras el presidente Trump se prepara para sancionar a Irak, en particular a los corruptos representantes iraníes, así como a las milicias, y finalmente se ha fijado un gran objetivo en Maliki. Eso y los precios más bajos del petróleo combinados los obligarán a revaluar. También estuvo tratando con el Tesoro en Reno la semana pasada, diciéndoles que lo pusieran en marcha sin más demoras. Este tren ya no se detendrá, y con un poco más de paciencia y persistencia, finalmente nuestro tiempo se está enfocando. Lo anterior compartido por John Dowling. Siguiente información. Mis queridos, todo lo que veníamos diciendo desde hace 5 años se está evidenciando todos los días. Les recuerdo que Washington es un territorio extranjero dentro de Estados Unidos. Por lo tanto, si se arresta a delincuentes que residan o trabajen allí, es porque son ilegales. ¿Recuerdan las cercas que hay en Washington? Lo anterior, compartido por el canal, se les dijo. Siguiente información. Guantánamo y otros lugares. En un lugar del mundo aún no registrado, se está construyendo actualmente una prisión que ha sido diseñada para unas 25,000 personas. Lo emocionante es que este lugar estará equipado con un sistema de defensa aérea de última generación, así como con un puerto submarino para su defensa. Esto debería dejar claro que los reclusos que serán alojados ahí no serán simples ladrones callejeros. Lo que está sucediendo ante nuestros ojos es bíblico. Compartido por Juan Osabin. Nota de tu servidor. Trump lo dijo claramente ayer. Si deportamos a los criminales más peligrosos y los dejamos que vayan de regreso a su país, y ese país es corrupto, no hay garantía de que sean debidamente castigados y sigan delinquiendo. Por eso Trump va a meter en esa cárcel, además de Guantanamera, que por cierto ya no caben, a todos los que están dentro de las más de 500,000 órdenes de arresto que tiene la alianza y que hará cumplir. Trump está siguiendo las órdenes de la alianza al pie de la letra. Siguiente información.
Día histórico. El Parlamento alemán aprueba el endurecimiento de la política migratoria. El Bundestag, Parlamento alemán, aprobó el plan para endurecer la política migratoria del país. El documento consta de 5 puntos. 1. Controles fronterizos permanentes. 2. Rechazo de todos los intentos de entrada ilegal sin excepción. 3. Las personas obligadas a abandonar el país no podrán seguir en libertad. 4. Más apoyo a los estados federales para hacer cumplir la obligación de abandonar el país. 5. Leyes de residencia más estrictas para delincuentes y personas peligrosas. Hoy es un día histórico. Se ha dado el primer paso hacia el urgente y necesario cambio en la migración, señaló el grupo parlamentario AfD que votó a favor. Alemania alberga el mayor número de inmigrantes registrados en el país desde la década de 1950. Nota de tu servidor. Como que está coincidiendo que varios países están endureciendo sus políticas migratorias, ¿no? ¿Será porque quieren que todos regresen a sus países de origen para dar entrada a Nezara Gezara o para algo similar? Aparte de atrapar a migrantes criminales, claro está. Ya lo veremos. Siguiente información. Trump ofrece más datos sobre el siniestro aéreo en Washington. Un avión comercial con 60 pasajeros, 4 miembros de la tripulación y un helicóptero militar chocaron cerca de la capital estadounidense la noche del miércoles. Trump confirma que no hay supervivientes. Las 2 aeronaves colisionaron y se hundieron en las aguas heladas del río. Como país, Estados Unidos está de luto. Había también ciudadanos rusos en el avión. Trump dijo también: Biden rebajó los estándares del sistema de aviación. Cambié los estándares de seguridad aérea que había en la administración Obama para aumentarlos. Cuando dejé la Casa Blanca, Biden volvió a bajarlos. Yo puse la seguridad por delante, mientras que Obama, Biden y los demoniócratas pusieron por delante la política. La Administración Federal de Aviación contrata trabajadores con graves discapacidades psiquiátricas. Las grabaciones dan miedo. La tripulación del avión con pasajeros actuó correctamente. El accidente fue provocado esencialmente por el helicóptero. Vamos a averiguar cómo ocurrió este desastre y nos aseguraremos de que nada como esto vuelva a suceder. Facilitaremos el retorno a los fallecidos rusos en el accidente, afirmó Trump, al ser preguntado por la falta de conexiones aéreas directas entre ambos países. Lo anterior compartido por RT en español. Siguiente información. La verdad nos hará libres. El mundo está viviendo el inicio de una gran revolución, y no me refiero a la informática, a la inteligencia artificial. Me refiero a la revelación en masa de todo el entramado de control social y político sustentado en manipulaciones y mentiras. Quienes sean capaces de asimilar ese aluvión de información que se irá revelando podrá surfear la ola del caos y la conmoción que se avisora ya de cerca. La mentira fue un fuerte mecanismo de control. La verdad será la gran herramienta para liberar a la humanidad. Y como la verdad es algo subjetivo, cada quien tendrá la posibilidad de interpretarla a su manera. Esto hará que mucha gente, por el sesgo de su propia mente, va a elegir quedarse dentro de la jaula. Es un gran desafío. Solo los más valientes tendrán la capacidad de salir de la jaula y volar libremente por primera vez. Las jaulas abarcan no solamente el mundo terrenal, sino también el mundo espiritual. Por primera vez se abrirá la puerta de la jaula de las religiones. Ha comenzado la era dorada y como todo inicio, tendremos que pasar por el caos de la caída de la vieja era. Somos protagonistas de algo inédito. Lo anterior, compartido por Yasmín C. Núñez, del canal Despertador Cuántico. Querido suscriptor, si te gustó el video, regálame tu like. Si aún estás suscrito, te invito a que lo hagas. Dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Te recuerdo que este video sí tiene activada la opción para comentarios, mas todos serán revisados para su aprobación.
Nadie tenemos con nosotros la verdad, así que toma lo que te vibre y lo que no, solo déjalo pasar, ya que no es tu tiempo para entenderlo. Me apoyarías mucho si compartes este video con tus contactos en tus redes sociales y con quien lo compartas, pídele también que se suscriba. También puedes ser miembro del canal, obteniendo así varios beneficios, como videos en vivo exclusivamente para miembros del canal, estrenos de videos con anticipación para miembros del canal, etc. En el botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse, dale clic y YouTube te indicará los pasos a seguir para hacerte miembro del canal. Ahí podrás encontrar la membresía que se adapte más a tus posibilidades y así mensualmente podrás disfrutar de los beneficios de tu membresía y al mismo tiempo apoyar mi trabajo. Todas las membresías son recibidas con todo el corazón. Muchas gracias y bendiciones.